En el principio, antes de que la tierra fuera formada, antes de que el polvo conociera la vida y el tiempo comenzara a contar sus días, el trono de Dios estaba rodeado de gloria, majestad y perfecta armonía. Los cielos estaban llenos de luz. Millones de seres celestiales adoraban sin cesar, proclamando: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Entre todos esos seres gloriosos, uno se destacaba. Su nombre era Lucifer, el hijo de la mañana, el querubín grande, protector, adornado con piedras preciosas, cuya belleza deslumbraba incluso a los ángeles. Fue creado perfecto, lleno de sabiduría, radiante como el alba. Caminaba en medio de las piedras de fuego, habitaba cerca del Altísimo, y su voz era como instrumentos afinados que llenaban el cielo de armonía. Así dice el profeta Ezequiel: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, toda piedra preciosa era tu vestidura. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Pero el mal no nació fuera, el mal brotó desde adentro. En el corazón de aquel que portaba la luz nació la sombra. Lucifer contempló su belleza y se enalteció. No le bastó servir, quiso ser adorado. No le bastó reflejar la gloria de Dios, quiso sentarse en su trono. Y en lo secreto de su corazón, trazó un pensamiento que trastornaría los cielos. Subiré al cielo, decía en su corazón. En lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Así lo revela Isaías. Allí en lo invisible nació el orgullo, el primer pecado del universo. No fue codicia por algo ajeno, sino deseo de tomar el lugar de quien lo creó. Lucifer, exaltado entre los ángeles, quiso usurpar al Creador, y en su ambición arrastró consigo a muchos. No se rebeló en soledad, influenció, convenció, sedujo con palabras astutas a una tercera parte de los ángeles. Les prometió libertad, les ofreció poder, les aseguró que no necesitaban someterse más al gobierno del Altísimo, que ellos también podían ser dioses. Así se formó el primer ejército rebelde. Ángeles que antes eran ministros de luz, decidieron abandonar su lugar. Aquellos que una vez volaban como mensajeros de gloria, ahora serían sombras. Vigilantes que desobedecieron su misión eterna. Fue el comienzo del caos, el preludio de la guerra. Pero el cielo no quedó en silencio. Uno se levantó en defensa de la santidad divina. Miguel, el gran príncipe, el comandante de los ejércitos celestiales, no habló en su propio nombre, no se engrandeció a sí mismo. Se alzó por la causa de Dios, y en lo alto comenzó a gestarse un conflicto eterno. La rebelión aún no había estallado, pero el equilibrio fue quebrado. La armonía celestial, hasta entonces inviolable, se resquebrajó. Ya no había una sola voz de adoración, sino un murmullo escondido, una discordia creciente. Y todo había comenzado en el corazón del más brillante de los ángeles. Así fue como Lucifer, portador de luz, dio el primer paso hacia las tinieblas. No cayó en un instante. Su descenso fue progresivo, pero su corazón ya no pertenecía al cielo. Su lealtad estaba dividida, y cuando el corazón se divide, el alma cae. Esta es la historia del origen del mal. No comenzó con la humanidad, no comenzó en el Edén, comenzó en lo invisible, en las alturas, en los lugares donde mora la gloria, se gestó la traición. El primer pecado no fue en la tierra, fue en el cielo, y aunque la tierra aún no había sido formada, los cimientos del conflicto que la afectaría ya estaban puestos. Lucifer ya no era solo un querubín, se estaba convirtiendo en adversario, en enemigo, en Satanás, pero todavía quedaba algo por suceder. El cielo no se rendiría sin luchar, y una guerra estaba por comenzar. El cielo, que había sido lugar de perfecta unidad, fue sacudido por una tensión invisible. Donde antes solo se oía adoración, ahora había voces divididas. Una tercera parte de los ángeles
confundidos por las palabras de Lucifer, comenzaron a mirar con sospecha el trono eterno. La sombra se había infiltrado entre los mensajeros de luz. No fue una batalla de espadas al principio, sino de lealtades. Lucifer no usó violencia, usó persuasión. Prometió libertad donde ya había plenitud. Prometió tronos donde ya había comunión. Les habló no del amor de Dios, sino de un gobierno que, según él, restringía. Los convenció de que podían ser más si se liberaban del Creador. Pero en el corazón de los cielos, donde el trono del Altísimo resplandece, se oyó una voz que no fue movida por ambición ni temor. Miguel, el príncipe de los ejércitos de Dios, se levantó con celo santo. No habló por sí mismo, habló en nombre del que es, del que era y del que ha de venir. Él no buscó el trono, sino defenderlo. No se exaltó, sino que se afirmó en obediencia, y con voz fuerte desafió al rebelde. ¿Quién como Dios? Fue su declaración. Ese es el significado de su nombre, Miguel. Esa fue su bandera en la guerra que estaba por desatarse. Entonces se rompió el silencio, y el cielo fue testigo de algo nunca visto. Y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Apocalipsis 12. Ahora era el dragón, símbolo de fuerza corrompida y furia sin luz. Ya no hablaba desde el esplendor, sino desde el abismo de su orgullo. Los que lo siguieron, antes servidores del Altísimo, ahora se alinearon como huestes de rebelión. Y la guerra comenzó. No fue como las guerras humanas. No hubo sangre, pero sí poder. No hubo espadas de metal, pero sí fuego y gloria. La esencia misma del cielo tembló mientras la luz se dividía, y los que antes cantaban juntos, ahora se enfrentaban. Los ángeles fieles, encabezados por Miguel, luchaban no por poder, sino por justicia. Defendían la santidad de Dios, la verdad, la pureza de todo lo que el Altísimo había establecido. Los rebeldes, bajo el mando del dragón, peleaban por suplantar, por tomar el trono, por alterar el orden eterno, pero no pudieron prevalecer. Porque nadie puede ocupar el lugar de Dios, nadie puede igualar su gloria, nadie puede destruir lo que Él ha establecido desde la eternidad. Lucifer cayó, y con él todos los ángeles que lo siguieron. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 12:9. El cielo fue purificado, pero la guerra no terminó, solo cambió de escenario. El enemigo de Dios ya no podía morar en lo alto, así que fue enviado abajo. Y fue entonces que fijó sus ojos en la creación más reciente de Dios, el hombre. Lucifer, ahora convertido en Satanás, no podía derrotar al Creador, así que buscaría herir lo que Dios amaba. Intentaría infectar la tierra con el mismo veneno que lo destruyó a él. La duda, el orgullo, la desobediencia, la tierra que aún no conocía la corrupción. Pronto sería campo de batalla. Adán y Eva, aún ignorantes de la guerra invisible, caminarían pronto bajo la sombra de un enemigo caído. La rebelión celestial había comenzado con una idea, y esa idea ahora se movería entre los hombres. Pero no fue Dios quien creó el mal. Fue una criatura, llena de belleza y poder, que se apartó del bien. La caída no fue un accidente, fue una decisión. Y esa decisión cambiaría para siempre el curso de la historia. La luz fue manchada, la armonía fue quebrada, y el universo, aunque aún sostenido por la mano del Altísimo, quedó marcado por la gran batalla en el cielo. Pero Dios no fue sorprendido. Él ya tenía un plan, uno más grande que el pecado, uno más fuerte que el orgullo, uno eterno, y ese plan comenzaría en el polvo de la tierra. Y descendió a la tierra aquel que antes fue luz, ahora convertido en sombra. Satanás, el acusador, el gran adversario, había sido arrojado fuera del cielo, pero su odio no se extinguió, su rebelión no se detuvo, y si no podía derrocar el trono del Altísimo, entonces corrompería lo más precioso para él, el ser humano.
La tierra era un joven. El Edén, plantado por Dios mismo, era un lugar de belleza pura, sin muerte, sin dolor, sin mentira. Allí caminaban Adán y Eva, creados a imagen del Creador, formados del polvo, pero coronados de gloria. Ellos vivían en comunión directa con Dios. Nada los separaba, nada los amenazaba, pero el enemigo ya acechaba. La serpiente, más astuta que todos los animales del campo, no era una criatura cualquiera. Era instrumento de la malicia disfrazada. Era la voz del mismo Satanás, hablando con engaño antiguo, con el mismo veneno que una vez sedujo a los ángeles del cielo. Y le dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? La pregunta no fue una negación, fue una insinuación. No negó a Dios, pero sembró dudas sobre él. No atacó su poder, sino su intención. Y esa es siempre la estrategia del enemigo: distorsionar, tergiversar, torcer lo que Dios ha dicho. Eva respondió con inocencia, repitió el mandato de Dios, pero añadió una frase que no había sido dada: ni le tocaréis. Y en esa ligera alteración, el engaño encontró una grieta. Entonces la serpiente habló con claridad: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La misma mentira de antaño, la misma promesa que había seducido a Lucifer. La ilusión de ser igual a Dios, el deseo de ocupar un trono que no les pertenece. Eva miró el fruto, y vio que era agradable a los ojos, y deseable para alcanzar sabiduría. Lo tomó, lo comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y en ese momento los ojos de ambos fueron abiertos, pero no para ascender sino para caer. El pecado entró al mundo, no como una sombra visible, sino como una fractura interior. La comunión con Dios se rompió, la inocencia se desvaneció. El huerto ya no era un refugio, sino una escena de vergüenza. Se escondieron. Por primera vez, el hombre tuvo miedo de Dios, y Dios vino, no como juez violento, sino como padre herido. Llamó a Adán: ¿dónde estás? No porque ignorara su ubicación, sino porque algo más profundo se había perdido: la cercanía, la confianza, la pureza. El hombre cayó, pero no solo. El enemigo había triunfado en su primer golpe. El mismo que fue arrojado del cielo, ahora había logrado que el hombre se apartara de su Creador. Dios, sin embargo, no fue tomado por sorpresa. Desde antes de la fundación del mundo, Él había preparado un camino. Y aún en medio del juicio, hubo una promesa. A la serpiente, Dios le dijo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3. La promesa de que uno nacería de mujer, que aplastaría la cabeza del enemigo. El plan de Dios no había terminado. Apenas comenzaba, el hombre fue expulsado del huerto. El acceso al árbol de la vida fue cerrado, y la tierra, que antes solo conocía la bendición, comenzó a sentir los dolores de la caída. Espinas, sudor, lágrimas y muerte. Pero junto al castigo, Dios entregó esperanza. Una simiente vendría, una batalla se libraría. Y aunque la serpiente mordiera, su derrota ya estaba escrita. Porque el propósito de Dios no podía ser destruido, ni por ángeles, ni por hombres, ni por el enemigo mismo. El hombre cayó, y con él, la creación entera comenzó a gemir. Lo que fue llamado bueno en gran manera comenzó a marchitarse bajo el peso del pecado. La tierra se volvió testigo de una historia de violencia, idolatría, orgullo y rebelión. Cada generación se alejaba más de su Creador. Adán tuvo hijos, y sus hijos también. Pero aunque llevaban la imagen de su padre, también heredaban su corrupción. El corazón del hombre ya no buscaba a Dios, sino sus propios caminos. Y como una grieta que se extiende por un muro, el pecado se propagó. Fue entonces que ocurrió algo aún más profundo, un acto que no solo quebrantó la tierra, sino que provocó la ira del cielo.
Génesis 6 lo describe con palabras simples, pero cargadas de misterio. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿Quiénes eran estos hijos de Dios? Los antiguos sabios hebreos, y los escritos antiguos como el libro de Enoc, afirman que eran ángeles vigilantes, seres celestiales asignados para observar y guiar a la humanidad, pero que desobedecieron su puesto y descendieron al mundo con un deseo prohibido. No bajaron por mandato divino, sino por lujuria. No vinieron como protectores, sino como traidores. Se unieron con mujeres humanas y engendraron gigantes, llamados en hebreo Nefilim, hombres de renombre poderosos, violentos, híbridos que no pertenecían ni al cielo ni a la tierra. Eran abominaciones, fruto de una mezcla ilícita. La creación fue contaminada, pero no solo eso. Los vigilantes no solo tomaron mujeres, también enseñaron secretos prohibidos. Les revelaron a los hombres la forja de metales para hacer armas, el uso de plantas para brujería, el arte de la guerra, la astrología, el maquillaje para seducción y la manipulación de la naturaleza. Lo que debía guardarse en lo invisible fue expuesto sin discernimiento, y la tierra se llenó de sangre. Enoc, el séptimo desde Adán, fue testigo de todo esto. Dios lo arrebató para mostrarle las cosas ocultas, y él escribió que los ángeles caídos, los vigilantes, clamaron por perdón, pero su arrepentimiento no fue aceptado. Dios envió juicio, y les dijo: jamás volveréis al cielo, estaréis encarcelados en prisiones eternas hasta el día del juicio final. Fueron encerrados en el abismo, en tinieblas, atados con cadenas invisibles, esperando el día de su condenación. Mientras tanto, la tierra se hundía en caos. Génesis declara: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. La violencia se multiplicó. La corrupción llegó a su cúspide, y Dios determinó limpiar lo que había sido corrompido. Un hombre halló gracia en medio de aquel mundo podrido. Su nombre era Noé, varón justo, perfecto en sus generaciones. Con él, Dios haría un nuevo comienzo, pero antes de la restauración, vendría el juicio. Las fuentes del gran abismo serían abiertas. El cielo mismo derramaría agua sin medida, y el mundo antiguo sería destruido. Todo por causa del pecado. Todo por causa de una rebelión que comenzó en el cielo y se extendió a la tierra. El enemigo, aunque había sido arrojado del cielo, seguía moviéndose con astucia. Usó la debilidad del hombre, usó la ambición de los ángeles caídos y sembró confusión en todo lo creado. Pero Dios no había sido vencido. Su plan no había sido anulado. Aunque los cielos lloraran y la tierra temblara, una familia sería preservada, una promesa seguiría en pie. La simiente de la mujer aún vivía, y del linaje de Noé brotaría un nombre que estremecería la eternidad. Y se oyó una voz desde el trono que decía: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Porque aunque los cielos temblaron y las huestes fueron sacudidas, el trono de Dios permanece inconmovible. El juicio fue decretado, no en un instante de ira, sino en perfecta justicia. Pues Dios no fue sorprendido por la rebelión de Lucifer. Él, que conoce el fin desde el principio, ya había preparado un plan eterno, un misterio escondido desde los siglos, revelado en el tiempo oportuno. Lucifer, ahora Satanás, el adversario, no solo fue lanzado del cielo, sino destinado a un juicio eterno. Porque la maldad no puede habitar eternamente ante el rostro del Santo. El lago de fuego no fue creado para el hombre, sino para el diablo y sus ángeles, como está escrito en Mateo 25:41, y sin embargo, muchos seguirían la mentira, atraídos por la sombra, seducidos por el orgullo, esclavizados por la rebelión. Y Dios preguntó a la creación: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y se levantó el Verbo,
el Hijo Eterno, y dijo: «Heme aquí, envíame a mí». Porque aun antes de que el mundo fuese formado, el Cordero fue inmolado en la intención del corazón del Padre. La cruz no fue un plan de emergencia, sino el eje central de la historia. Allí, donde Lucifer buscó usurpar el trono, Dios se humilló hasta la muerte para redimir a los caídos. La batalla espiritual no terminó con la caída del dragón. A lo largo de los siglos, la serpiente antigua se desliza entre los pueblos, corrompe naciones, influye reinos y susurra al oído de los hombres, con que Dios ha dicho. Pero la voz del Altísimo también se hace oír en los desiertos del alma, en los valles oscuros, en los corazones quebrantados. Él llama, aún hoy, a cada alma: «Salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados, ni recibáis sus plagas». El juicio sobre los ángeles caídos es seguro. No hay redención para ellos, porque pecaron con pleno conocimiento, rechazando la gloria de Dios en su estado perfecto. Están encadenados, reservados para el día final, según Judas 1:6. Pero para el hombre hay un camino de retorno. Hay gracia, hay cruz, hay redención. Miguel y sus ángeles no cesan de luchar. Las Escrituras dicen que hay guerra en los cielos aún hoy. Pero pronto llegará el día en que el Hijo del Hombre vendrá en gloria, y el dragón será vencido para siempre. Apocalipsis declara: «El diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, y será atormentado día y noche por los siglos de los siglos». Entonces se abrirán los libros, y cada uno será juzgado por sus obras. Pero los que estén inscritos en el libro de la vida del Cordero no temerán, porque fueron lavados, rescatados, redimidos. El misterio del mal comenzó con un ángel que quiso ser como Dios, pero el misterio de la gracia culmina con un Dios que se hizo hombre, para que los hombres puedan volver a Él. Y al final de los tiempos, cuando el juicio sea completado, una nueva creación nacerá. Y no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. Porque Él dijo: «Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida». Y esta es la promesa que nos ha dado: vida eterna en su presencia. Así termina la historia de la rebelión de los ángeles, no con la victoria del mal, sino con la gloria de Dios establecida para siempre. Y el Cordero reinará por los siglos de los siglos. Cuando la guerra en los cielos llegó a su clímax, el juicio de Dios descendió con justicia perfecta. Miguel y sus ángeles no solo vencieron a Lucifer, sino que lo expulsaron. Fue arrojado a las profundidades junto con todos los que lo siguieron en su locura. Apocalipsis 12:9 lo afirma con poder. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Lucifer, el portador de luz, se convirtió en el príncipe de las tinieblas. Su luz no fue apagada, sino pervertida. Su belleza no fue eliminada, sino convertida en arrogancia, manipulación y odio. Ahora, su trono ya no es celestial, sino terrenal. Se convirtió en el príncipe de este mundo. Juan 12:31, en el Dios de este siglo. 2 Corintios 4:4. Cegando las mentes de los incrédulos para que no vean la luz del Evangelio. Pero la historia no termina en la caída. Dios, en su infinita sabiduría, permitió que el universo entero contemplara la diferencia entre el amor verdadero y la rebelión egoísta. El plan de redención ya había sido concebido antes de la fundación del mundo. 1 Pedro 1:20. Un día, el Mesías nacería, y en la cruz, Lucifer sufriría su derrota más grande. Aquel que había querido ascender hasta el cielo más alto sería aplastado por la humildad del Hijo de Dios encarnado. Colosenses 2:4 declara con autoridad: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Lucifer no fue destruido inmediatamente.
porque la historia del universo necesitaba exponer las verdaderas consecuencias del pecado. Pero llegará el momento final, ese día que Apocalipsis describe como el destino eterno del gran engañador. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20:10. Ese es el fin de la rebelión. Ese es el juicio final del mal. Pero para el justo hay esperanza, porque Dios no solo venció a Lucifer. Dios está formando un pueblo redimido, fiel, que ha elegido amarle libremente. En la gran historia del universo, la rebelión de los ángeles fue solo el principio, pero la redención de la humanidad es la victoria más grande. Y tú, que escuchas esta historia, debes decidir a quién servirás. ¿Seguirás el camino del que cayó por orgullo? ¿O te rendirás ante el Rey que venció con amor?